find 3 children and bring them to here. La historia de los medios de comunicación en Venezuela ha sido turbulenta, por decir poco. Hablamos de un país con constantes golpes de Estado, donde un golpista militar presidía el siguiente, y como muchos sabrán, este tipo de líderes no se suele llevar bien con la prensa. La dictadura de Juan Vicente Gómez se destaca por ser un periodo de censura. Gómez tenía una fachada donde prometía libertades, por lo que era necesaria la represión de la prensa. En esa época circulaban distintas corrientes ideológicas por todo el mundo, que sirvieron para nutrir la generación del 28. Lo que pasa es que Juan Vicente Gómez, como buen introvertido, daba la impresión de ser un hombre simple, de ser un hombre soso, y no hay que equivocarse con ese tipo de gente. Acuérdense que Gómez era un hombre bastante acomodado antes de ser expulsado a Colombia. Y en Colombia mismo, en Cúcuta, en su asiento a Buenos Aires, logra hacer una mediana fortuna. Él era el financista de la empresa de Castro. Él era un buen creador de riqueza. Comunismo, fascismo, democracia, imperialismo, marxismo, liberalismo, etc. Destacan por supuesto los pensamientos de los exiliados de la generación del 28, un grupo de estudiantes venezolanos que protestaban contra el gobierno de Juan Vicente Gómez y su represión. Esta generación fue el primer movimiento de masas exitoso en Venezuela y de donde saldrían distintos líderes. Entre estos líderes se encontraría Rómulo Betancourt. Y 25 de la mañana, un carro bomba explotó al paso de la caravana oficial mientras el presidente Rómulo Betancourt se dirigía al Paseo Los Próceres en Caracas, donde se celebraría el tradicional desfile militar del Día del Ejército. Cómo él se veía a sí mismo, por ejemplo, cómo vivió él de una manera tan personal ese atentado, cómo dice, yo me veía las manos ensangrentadas, no me veía el rostro. El presidente que llevó a Venezuela por el camino de la democracia. A mí me eligieron los venezolanos en unas elecciones libres. Me esfuerzo y me esforzaré por mantener un régimen de coalición. Rómulo Betancourt, político venezolano que es considerado el padre de la democracia en el país. Inició su carrera política durante sus años de estudiante en la Universidad de Caracas, participando en la oposición al dictador Juan Vicente Gómez. Posteriormente fue encarcelado y luego exiliado a Costa Rica, en donde participó en la fundación del Partido Comunista. Al morir el dictador, regresó a Venezuela y rompió con los comunistas, fundando el Partido Democrático Nacional y el periódico Orbe, desde donde se enfrentó a la dominación de las grandes multinacionales sobre el sector petrolífero venezolano. Todas las instancias internacionales y de muchas naciones del mundo. Hubo más revelaciones sobre la participación del dictador dominicano Leónidas Trujillo en la conspiración contra el presidente Betancourt. Se habían entregado $100,000 al hombre que sirvió de enlace con los autores del atentado el viernes 24 de junio. Y se estableció que ese mismo día, horas antes del suceso en Los Próceres, ya algunas emisoras dominicanas difundían la muerte del mandatario venezolano. Un nuevo gobierno militar suprimió su partido y hubo que exiliarse de nuevo, esta vez en Chile, en 1939. Posteriormente, regresó a Venezuela en 1941 y transformó su antiguo partido en Acción Democrática, primer partido moderno de la historia de Venezuela, a medio camino entre el liberalismo y el socialismo. Y en 1943 creó un nuevo periódico, El País. Los adecos de Acción Democrática apoyaron la sublevación que derrocó a Isaías Medina Angarita en 1945 y llevaron a Betancourt a la presidencia de la República hasta 1948. El aporte más significativo para introducirnos en el conocimiento de Rómulo Betancourt es el documental, tarea emprendida por la fundación que lleva su nombre y que preside su hija Virginia,
de la que es viva muestra los 5 volúmenes del archivo de Rómulo Betancourt, dados a la luz entre 1988 y 1996, por ese centro de coedición con el Congreso de la República. Por ello son oportunas las reflexiones de Frederick Long en su artículo Rómulo Betancourt, Liderazgo Democrático versus Personalismo, para explicar, en plena conmemoración del centenario de su nacimiento, la exaltación de los comentarios de Chávez y el olvido a la indiferencia en los partidos de la Revolución Bolivariana. Ciertamente que no pueden justificarse que no siempre llegó al poder por la vía democrática, ni olvidarse la represión de sus opositores de la izquierda radical y de la lucha armada. La exaltación actual entre los opositores al gobierno de Hugo Chávez de considerarlo un líder carismático, incluso mesiánico, no deja de contradecir las enseñanzas de la historia sobre las relaciones del pueblo con su líder. No en vano su misma actuación y su relativa coherencia entre sus ideas y hechos que en la práctica de la democracia definieron su personalidad política no deben derivar en un culto personalista similar al culto bolivariano. En aquel primer mandato consiguió un acuerdo más beneficioso para Venezuela con las compañías del petróleo, pues con los cánones exigidos del gobierno pudo financiar importantes mejoras en la educación y la sanidad. También impulsó una nueva constitución plenamente democrática y dio facilidades para la organización del movimiento obrero y campesino. Le sucedió el también adeco Rómulo Gallegos, derrocado en 1948 por un golpe de Estado que instauró una dictadura militar. Desde su exilio en Cuba, Betancourt diseñó un programa de reformas sociales que le llevó de nuevo a la presidencia en 1959, después de la caída de Marco Pérez Jiménez. Durante este segundo mandato, que terminó en 1964, realizó una reforma agraria, generalizó la negociación colectiva y dio un fuerte impulso a la economía, con su política proteccionista y de obras públicas, pero adoptó posiciones cada vez más conservadoras y alineadas con los intereses de Estados Unidos, razón por la que el partido sufrió una escisión de izquierdas bajo las siglas MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El discurso que pronuncié al regresar del exilio, no habrán olvidado que allí dije que tenía confianza en que así como el 23 de enero habían coincidido pueblo y ejército para terminar con la dictadura, así terminarían coincidiendo en el futuro. Y agregué que por haber sido jefe del Estado y por lo tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía un conocimiento de primera mano de la mentalidad de la mayoría de la oficialidad de las distintas armas. El comportamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido ejemplar. El 24 de julio y el 7 de septiembre estuvieron codo a codo con la nación contra las aventuras regresionistas. En el propio seno de Acción Democrática se registraron dos divisiones que dieron origen a los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y Partido Revolucionario Nacional, PRN, y que dificultaron la marcha del gobierno al perder el control de la Cámara de Diputados. No obstante todas estas circunstancias, el gobierno del presidente Betancourt logró iniciar la recuperación económica y estimuló el desarrollo industrial, al propio tiempo que promulgaba la Ley de Reforma Agraria y proponía a los países petroleros la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Empeñó semejante uso en dar comienzo a una política sin precedentes en el campo de la educación por el monto del presupuesto de que era dotado el ministerio respectivo y por los programas puestos en vigencia. No obstante, la agitación y los planes de violencia del Frente de Liberación Nacional, FLN, las elecciones de diciembre de 1963 se celebraron dentro de la normalidad y con la concurrencia masiva del electorado, siendo elegido Raúl Leoni presidente de la República para el periodo 1964-1969. En abril de 1964, después de hacer entrega de la presidencia, Betancourt viajó a Estados Unidos y a los países asiáticos, pero con el propósito de finalizar su viaje en Europa, en donde había decidido residenciarse durante varios años, domiciliándose primero en Nápoles y luego en Berna. Su propósito era conocer la realidad europea y evitar en lo posible su intervención en la marcha del nuevo gobierno acción democratista. En marzo de 1972 regresó a Venezuela y, ante los rumores sobre una nueva posible candidatura presidencial suya, anunció al país que, como lo había dicho en marzo del 69,
no volvería a aspirar a la dignidad presidencial. Anunciaba que, además de su interés por el avance y consolidación de la democracia, dedicaría parte de su tiempo a la redacción de sus memorias. En las elecciones presidenciales del 73, triunfa Carlos Andrés Pérez, su secretario privado en los años de la Junta Revolucionaria de 1945 y 1948, y su ministro de Relaciones Interiores en el periodo 1959-1964, quien obtiene en los comicios de diciembre del 73 2 millones de votos. En la etapa de 1974-1981, uno de los mayores empeños de Rómulo Betancourt fue la lucha contra la corrupción administrativa, y en 1977 apoya la candidatura presidencial de Luis Piñerúa Ordaz, quien en las elecciones de diciembre del 78 es derrotado por Luis Herrera Campins, candidato del Partido Social Cristiano COPEI. Probablemente Rómulo Betancourt leyó desde muy temprano Qué hacer de Lenin, donde el líder bolchevique esboza su plan para un periódico político destinado a cubrir toda Rusia, y esto fue tan temprano como 1902. Betancourt sabía muy bien del influjo que pueden ejercer la lectura en la prensa. Lo deja bien claro la historiadora Mirela Quero de Trinca en el estudio preliminar de la antología política. El nativo de Guatire fue un impulsor y vehemente defensor de la prensa partidista, que además de servir de vehículo orientador en la militancia y difusor de las doctrinas del partido, era un medio eficaz para la propaganda agitativa y para la comunicación entre los militantes. En que este quinquenio sirva para limar definitivamente toda clase de recelos entre la nación y sus Fuerzas Armadas, y en que las Fuerzas Armadas lleguen a estar bien dotadas, cada vez mejor organizadas y con mayor capacidad para cumplir sus deberes institucionales, constitucionales, que son las de garantizar un orden público democrático y hacer respetar la frontera de la nación. El señor González López de Panorama. Señor Betancourt, podría saber. De que algunos sectores han querido presentar a su partido como una Fuerza Armada Nacional. ¿Cuál sería la posición del gobierno ante el ejército? Bueno, amigo periodista de Panorama, algunos sectores no. Un sector con nombre y apellido. No dictatorial. Esa fue la prédica que se hizo para darle un asidero el 24 de noviembre de 1948. Y luego fue lo sostenido insistentemente en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, porque a todos nos produciría algo parecido a la sensación de náuseas. Esta es una prédica inconsistente y falsa. La oficialidad de Venezuela sabe que a partir de 1946 se le dio un vuelco a la situación en los cuarteles. Y no es porque no hubiera interés en los gobiernos anteriores, es decir, en los de la década post-comecista hacerlo, sino que en realidad no disponían de presupuesto para ello. He insistido siempre en que el mayor presupuesto de la década anterior a nuestro gobierno fue de 450 millones de bolívares y que nosotros le elevamos a 1.600 millones de dólares. Saben también la oficialidad que nosotros no pretendíamos ni pretendimos nunca llevar la discordia política en los cuarteles, porque como venezolanos responsables estamos interesados en que las Fuerzas Armadas estén unidas y no divididas, en que las Fuerzas Armadas no sean un factor activo en la política del país. El Libertador marcó la pauta en ese sentido. Desgraciado de un pueblo donde el hombre armado delibera. Quienes llevaban la deliberación y la agitación eran los dictatorialistas. Un grupo pequeño, militar, enquistado en el Estado Mayor, y un grupo mucho más grande en la calle, de civiles, que son los interesados, los más interesados en que se establezca una dictadura en el país. Unos porque son medularmente enemigos de la libertad, los más porque son unos aventureros que saben que a la sombra benévola de los gobiernos de fuerza pueden enriquecerse desaforada e ilícitamente. Nuestra actitud ante las Fuerzas Armadas está definida y es bien conocida de las Fuerzas Armadas. Nosotros respetaremos
las atribuciones específicas de las Fuerzas Armadas. Contribuiremos al desarrollo de unas Fuerzas Armadas suficientes para la defensa del país. Agitativa es el término usado por el propio caudillo. En su memorándum sobre la situación política sumamente deprimente para la tesis democrática de en ese momento, septiembre de 1955, Betancur dedica un punto al papel de la propaganda, ligado al de la prensa. Habla allí de tirajes especiales de Venezuela Democrática e informaciones venezolanas, así como de realizar el viejo proyecto de editar el pasquín Resistencia en el exterior y hacer de que las ediciones entren clandestinamente al territorio de Venezuela. Antes, tan pronto como mayo de 1931, en carta dirigida a Balmore Rodríguez desde el exilio, hace hincapié en la necesidad de la creación de un periódico. Dice que la ha escrito a Josefina Juliac para que se asegure que al menos $20 para financiar la edición de 1000 ejemplares. No habla de línea editorial, sino política. La línea política del periódico la ajustaremos a nuestro plan, definiéndose de una vez, francamente y para siempre, anticaudillista, antiimperialistas, hombres adscritos a una ideología con una fe y una afiliación que defender. Finaliza con una afirmación que envuelve el cometido del periódico planeado y revela su confianza en el poder del medio escrito. Esta tarea de despertar conciencia dentro de Venezuela es urgente, si no mañana llegaremos a luchar allá sin que una estaca siquiera se haya afianzado en la mesa. La conciencia de Betancur acerca de la influencia de la letra impresa se expresa de muchas maneras. Hay un detalle significativo. Los libros que sobre el tema de los medios se conservan en lo que queda de su biblioteca en la Quinta Pacairigua de Altamira, un ejemplar de Comunicación y Cultura de Masas del venezolano Antonio Pasquali, texto emblemático sobre el poder de las masas, media de los mass media que catapultó el prestigio del profesor Pasquali. El ejemplar de RB fue editado en 1963 por la Universidad Central de Venezuela y se haya dedicado por el propio autor. Otro de los norteamericanos Charles S. Steinberg y a William Bloom, Ediciones Roble, México 1969, titulado Los medios de comunicación social, el de Betancur, es un ejemplar comprado en el índice, en Plaza Venezuela. En carta que dirigió a Roberto García Peña del Tiempo de Bogotá, fechada el 20 de enero de 1953, se queja por un artículo en su contra, a la sazón vive en Costa Rica, firmada por el periodista Hugo Latorre, a quien acusa de mentiroso. Afirma que Latorre le sigue el juego noble a Pérez Jiménez, quien presiona al gobierno costarricense para que lo expulse. En la carta se muestra francamente contrariado y le pide a García Peña que escriba en una nota de El Tiempo lo que pienses de mí y demuestres inconformidad con que se utilice una colaboración publicada en el periódico para hacerle imputaciones falsas a quien vive en el exilio por no querer pregarse a una dictadura innoble, lo cual resulta a todas luces una inconveniencia ética para el destinatario de su petición. Rómulo Betancur, según la libertad de prensa en los gobiernos de la Cuarta República y el equipo Niscor, 2023, cerró, allanó, ocupó, suspendió y amenazó periódicos, emisoras de radio, plantas de televisión y encarceló periodistas. En la lista se encuentran periódicos como Fantoches, Dominguito, Círculo, Tribuna Popular, Clarín y los seminarios Izquierda y URD. El Nacional y la cadena de publicaciones Capriles fueron acosados y amenazados. Anotó exactamente la fecha 7 de junio de 1961 Miguel Otero Silva, director y miembro principal de la junta directiva de ese diario, al denunciar la situación que vivió el periódico con el apoyo soterrado de Rómulo Betancur para quebrar el Nacional, a través del retiro de las pautas publicitarias de grandes anunciantes. Luego, el 5 de octubre de 1961, por instrucciones de Betancur, el Comité Ejecutivo Nacional CEN de Acción Democrática inició una campaña contra la cadena de publicaciones Capriles. En la Biblioteca Nacional se puede leer la edición del Nacional de 7 de junio de 1961 y con fecha de 5 de octubre de ese mismo año. El texto del comunicado de CNE, del CNE, del CEN, de AD contra la cadena Capriles. Betancur fue un hombre de pensamiento democrático pero autoritario. Más de una vez tuvo diferencias con los medios y más de una vez amenazó con darle unos fuetazos a un periodista que dijo algo que a él no le gustó. Además, se los iba a dar en la Plaza Bolívar.
Betancur era un hombre de temperamento atravesado, pero por supuesto demócrata. Por lo tanto, su relación con los medios, en general, puede decirse que corresponde a la de alguien que se atiene a la Constitución de 1961. Sin embargo, debe recordarse que a él le tocó vivir un periodo en el cual la izquierda se alzó. La izquierda publicaba unos periódicos que el gobierno de Betancur clausuraba sistemáticamente y ellos los volvían a publicar con otro nombre, para volver a ser clausurado, y así sucesivamente. Ahora, como el resto de la prensa, Rómulo Betancourt no tenía mayor inconveniente, pero sí prohibió la mención de las siglas FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en la prensa. Entonces la prensa inventó un eufemismo. Se hablaba de las 4 letras. Por sus métodos, la planificación democrática se hace en forma distinta de como es la planificación totalitaria. Los métodos totalitarios son policíacos, los métodos democráticos son métodos legales. Find 3 children and bring them to here.